Como ya os adelanté la semana pasada y aprovechando que acabamos de arrancar la temporada de Sagitario y después de haber recibido la inyección de energía de la luna nueva en Sagitario el pasado 23 de noviembre, hoy vamos a ver en detalle qué ha venido a expresar y a manifestar una persona con el sol en Sagitario. Vamos a ver cuál es su energía principal y cómo a través de su flecha nos ayuda a apuntar hacia nuestros objetivos cargados de fe, de entusiasmo y de confianza. Y aunque a veces su flecha apunta demasiado alto, olvidándose de que también hay una realidad, lo cierto es que este signo nos devuelve la esperanza de una vida nueva y transformada que surge tras la muerte de nuestro antiguo yo que experimentamos en el signo que precede a Sagitario, que es Escorpio. Vamos a verlo. Bueno, como os decía, si en Escorpio, que es el signo que precede a Sagitario, nos hizo enfrentarnos con nuestra sombra para vivir una experiencia de muerte de nuestro ego, de nuestro antiguo yo, con Sagitario nace nuestro nuevo yo, nuestra nueva identidad. Todo lo que creíamos ser antes de pasar por la transformación a la que nos somete Escorpio ya no tiene cabida en nosotros y nos vemos, pues motivados a vivir, pensar y experimentar desde otro nivel de conciencia que dará un nuevo significado a nuestra vida, ¿no? Sagitario es el 9º signo del zodíaco y el tercer y último signo de fuego después de Aries y de Leo, ¿no? Y como todos sabéis, está representado por un centauro, mitad caballo y mitad hombre, ¿no? Con un arco y con una flecha. Y con su arco apunta la dirección hacia donde va a disparar su flecha y sus patas de caballo son las que le llevan velozmente hacia su nueva dirección, ¿no? Y esa dirección es la que le hace aventurarse hacia un sentido muchísimo más trascendental de la vida, que viene motivada por el fuego interno para adentrarse en un camino lejos de lo conocido y de lo seguro, pero en absoluta conexión con la búsqueda de un sentido de la vida, ¿no? Con Sagitario, a través de su fe y de su convicción emprendemos un viaje, expandimos nuestros horizontes hacia lugares desconocidos, hacia tierras desconocidas, ¿no? Y este viaje hacia lo desconocido es lo que forma el propósito fundamental y esencial de este signo, el viaje hacia la búsqueda de la verdad, de su verdad, de lo que le da un sentido a su existencia libre de cualquier asentamiento del sistema, ¿no? Esta búsqueda de la verdad es lo que le da la absoluta certeza de pensar que existe algo mucho más grande que todos nosotros y que le da un verdadero sentido a nuestras vidas, ¿no? Pero esa convicción, esa certeza jamás podría ser sustentada sin una sólida base de fe, ¿no? Y esa fe es la que le impulsa a Sagitario a ir en búsqueda de esa nueva dirección sin miedo y con total confianza. De hecho, muchas de las ideologías religiosas y filosóficas están cargadas de esta fe sagitariana que solo pueden ser, edificadas sobre la firme creencia de que existe algo superior que no puede ser demostrado ni comprendido por nuestra mente racional, ¿no? Pero claro, aquí es donde está uno de los peligros de un sagitariano que no ha evolucionado adecuadamente, que es esa convicción que les hace ser tan sumamente dogmáticos muchas veces, ¿no? Es decir, cuando se quedan en una sola verdad, porque la auténtica expresión de Sagitario es saber que no hay una sola verdad, que no hay una verdad absoluta. Uno puede, tener la ilusión, ¿no? de que ha encontrado la verdad, pero a medida que vamos evolucionando y a medida que vamos experimentando y adquiriendo un nuevo nivel de conciencia y por tanto una nueva sabiduría, nos damos cuenta de que lo que hoy consideramos como verdad, mañana encontramos una nueva verdad que le da un nuevo sentido a nuestra existencia, ¿no? Un nuevo sentido a nuestra vida. Esto no significa que sea voluble o que cambie de opinión cada 3 minutos, no. Esto es entender primero que Sagitario es un signo mutable y esa mutabilidad es precisamente, entre otras cosas, lo que le da la capacidad del cambio y de la adaptación que
a diferencia de los signos fijos, que se quedan totalmente aferrados en sus creencias y en sus ideas y en sus ideales, Sagitario entiende que la vida es cambio y que a medida que se eleva nuestro nivel de conciencia, se reformula también nuestro concepto de la verdad para dar cabida a otra mucho más adaptada a nuestro nuevo nivel de conciencia, ¿no? Por eso Sagitario está siempre en movimiento, porque siempre está saliendo de aventura, ¿no? Porque siempre va en busca de nuevas verdades, ¿no? No se cierra ninguna porque está abierto a todas las posibilidades infinitas. De hecho, yo creo que una de las máximas de Sagitario es que todo es posible y no hay nada imposible, ¿no? Es el aventurero por excelencia, y para aventurarse tiene que cargarse de esa fe y de esa confianza sin miedo y con la certeza y la creencia absoluta de que hay algo mucho más grande que todos nosotros, ¿no? Entonces, como os decía, un Sagitario que se aferra a una sola verdad, que es dogmático, es un Sagitario, bueno, pues que se ha quedado atascado, ¿no? Es pues todas estas corrientes religiosas fanáticas y absolutistas, ¿no? Sin entrar en ningún juicio, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, es ese soy musulmán o soy judío o soy cristiano, ¿no? Que se asientan en esos dogmas que luego, bueno, pues dan lugar a las guerras santas, ¿no? El morir por Alá y todos esos radicalismos que convierten su fe en una fe ciega y convierten su verdad en la única verdad, en lugar de considerar, bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Que no hay ninguna verdad absoluta, que no impones tu verdad a los demás, sino que contemplas también que existen otras verdades, ¿no? Es entender que hay distintos caminos que nos llevan a una verdad muchísimo más grande y alejada de nuestra comprensión, y que no necesitan de ningún dogmatismo, sino de una comprensión mucho más elevada y de un nivel de conciencia mucho más elevado, ¿no? Para albergar que todas las posibilidades son posibles, ¿no? Por eso para Sagitario es muy importante que incorpore la energía de su signo opuesto y complementario, que es Géminis, para lograr comunicar lo que tan profundamente ha aprendido de una manera que todos los aquí presentes en la Tierra bueno, pues podamos comprender sin tanto dogmatismo, ¿no? De la misma manera que Géminis necesita incorporar la energía de Sagitario para no ser el mero mensajero de las ideas de los demás, sino que deberá profundizar, como hace Sagitario, en todas esas ideas y desarrollar un criterio propio que luego comunicará, ¿no? Porque Géminis es muy dado a acumular información para luego comunicarla, pero sin necesidad de haberla entendido o verificado previamente, ¿no? Sagitario profundiza en esa información, la comprende y llega al entendimiento claro y real que luego comunica, pero sin dogmatismos, ¿no? Por eso, como ocurre, que siempre os lo digo, en realidad no hay 12 signos, hay 6 pares de signos, todos son polaridades entre los signos, son opuestos pero complementarios, ¿no? Y el signo opuesto y complementario de Sagitario es Géminis. Por otro lado, Sagitario, que esto es una de sus cualidades, de sus características, es que puede caer en excesos de confianza, haciéndole perder el contacto con la realidad que tiene delante y llevándole, bueno, pues muchas veces a situaciones complicadas que podría haberse evitado de no haber apuntado, bueno, pues tan alto con su flecha, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué hace esto Sagitario? ¿Por qué peca de ese exceso de confianza y le hace perder ese contacto con la realidad? Pues por dos motivos. Primero, porque a Sagitario se le olvida que viene de Escorpio. Siempre os he dicho que el orden de los signos en el zodíaco no es aleatorio. Cada paso al siguiente signo es un salto evolutivo, ¿vale? Entonces Sagitario debe recordar que se le olvida que viene de Escorpio y que su siguiente salto evolutivo es Capricornio. Es decir, por un lado se olvida que Escorpio nos enfrenta a los dramas de la vida y de nosotros mismos, de nuestra sombra, y tan necesario es el optimismo y la fe que nos propone Sagitario precisamente para salir adelante de esos dramas y sombras, pero sin eludir la responsabilidad de esos problemas, de esos dramas, y sobre todo sin eludir la responsabilidad de nosotros mismos
tan necesarios para nuestra evolución, que es precisamente lo que nos propone Escorpio, ¿no? Y por otro lado, todos esos ideales, todas esas búsquedas del sentido de la vida se materializan en Capricornio. Es decir, Capricornio hace que concretemos y bajemos a tierra todos los ideales de Sagitario para darles forma y construir sobre la realidad existente. Si estamos todo el rato apuntando y disparando sin concretar y solo nos dedicamos a expandirnos pero nunca a solidificar ni a concretar nada, estaremos desequilibrando la energía de Sagitario, ¿no? A ver, para que entendáis, que esto es muy importante que lo comprendáis. Por un lado está Júpiter, que es el regente de Sagitario, ¿no? Y Júpiter es el que nos da el impulso y la osadía y la confianza para lanzarnos. Lo que sea que toca Júpiter lo expande y a veces nos hace caer en esos excesos de confianza, haciéndonos creer que somos seres divinos y olvidándose que somos también seres humanos y por tanto erráticos, ¿no? Y necesitamos de ese equilibrio y de una estabilidad para que el choque con la realidad no tenga efectos tan devastadores como muchas veces sucede con este planeta, sobre todo si está mal aspectado en nuestra carta natal, ¿no? Júpiter nos invita a salir de nuestro lugar conocido para animar a ese buscador y a ese aventurero a expandirse, pero a veces se olvida de los límites de la realidad y asume que todo es fácil y sencillo, y eso se traduce muchas veces en que no seamos ni constantes ni perseverantes, dejando, bueno, pues las cosas a medias y buscando muchas veces vías de escape, atajos y el camino fácil, ¿no? Pero claro, ¿a quién no le gusta estar todo el día de buen rollo, con confianza, con optimismo y con expansión? Pues a quien no le gusta es a la realidad, o sea, a Saturno, que es precisamente el regente de Capricornio. A la realidad le gusta que nos expandamos, pero también teniéndola a ella en cuenta para que no se tenga que presentar luego sin avisar, ¿no? Para que no tenga que llamar a nuestra puerta sin avisar. Y esto es precisamente lo que le pasa a Sagitario, que se sorprende de que la realidad ha llegado sin avisar, cuando lo cierto es que la realidad no tiene que avisar, la realidad es tal cual es. Lo que pasa es que Sagitario, para evitar todo eso, para evitar esos dramas y esos problemas y esas responsabilidades de sí mismo, pues elude la realidad, ¿no? Entonces, por un lado, Sagitario debiera recordar las enseñanzas de Plutón, que es el regente de Escorpio, que es el que nos enfrenta a nuestra sombra, y tener muy presente a Saturno, que es el regente de Capricornio y que le hace ver la realidad para no dejarse llevar solo, bueno, pues por la expansión jupiteriana, ¿no? Entonces, lo que ha venido a desarrollar una persona con el Sol en Sagitario es la identidad del aventurero confiado y optimista. Es una persona que ha venido a encontrar lo trascendental y el sentido de la vida, ¿no? Y es a través de los viajes y del explorar diferentes culturas lo que le da ese conocimiento necesario para su búsqueda, ¿no? Y es también a través de los estudios de distintas filosofías de vida, de estudios superiores y espirituales, que le hacen adquirir esos conocimientos que tanto necesita para darle ese sentido a su vida, ¿no? Así que una persona con el Sol en Sagitario que ni corra riesgos, que no salga de aventura, que no tenga ni fe ni confianza ni optimismo, será una persona que no tenga todavía su Sol activado. Pues puede ser normalmente pues porque está muy apegado a sus instrucciones lunares y a sus puntos de apego del pasado, como el nodo sur, ¿no? Que son puntos de apego que, bueno, son distintas en cada persona, porque ya sabéis que una carta natal es la huella estelar de cada persona, y por tanto, como estén dispuestos todos los planetas y todos los diálogos que hagan esos planetas, y sobre todo las instrucciones lunares, que son puntos de apego y del pasado, son los que nos impiden evolucionar hacia nuestro Sol, ¿no? Entonces, un sagitariano que no corra riesgos, como os decía, que no salga de aventura ni fe, ni tenga confianza ni optimismo, pues será una persona que aún no ha activado ni desarrollado su Sol, ¿no? Que en definitiva es su esencia. Y por otro lado, esa jovialidad, ese buen rollo que le hace ser siempre el alma de la fiesta, esas ganas de estar celebrando todo el rato, es lo que le hace y utiliza también pues para escaparse de la realidad, ¿no? De los dramas y de los problemas, y que frecuentemente le pueden
no solo dejar atrapado en ese niño interno que no madura ni asume responsabilidades, sino que le lleva muchas veces a excesos de todo tipo, ¿no? Bueno, pues de drogas y de alcohol que, bueno, pues que son comunes en muchas personas de Sagitario, o que tienen aspectos negativos a Júpiter, ¿no? Que tienen aspectos poco armónicos a Júpiter, que es el planeta regente de Sagitario, ¿no? ¿Para qué? Pues para escaparse de esa realidad que no quieren ver, porque eso significaría que le están limitando de alguna manera, ¿no? Y Sagitario necesita de muchísima libertad, de mucho movimiento para seguir su intuición y lo que le dicta su corazón, pero esos comportamientos no solo le hacen eludir sus responsabilidades, sino, y esto es muy importante, también le hacen desconectarse de sus emociones, de todo lo que suponga una emoción dolorosa, o sea, de los dramas de Escorpio, o sea, de su sombra. ¿Entendéis? Por tanto, un sagitariano evolucionado habrá enfrentado lo complejo de la vida sin eludirlo y correrá los riesgos necesarios para que su expansión sea posible, pero sin exceder los límites de la realidad. En definitiva, un sagitariano evolucionado habrá entendido que la libertad es la facultad y el derecho que tenemos las personas para elegir de manera responsable la propia forma de actuar, pero dentro de las reglas de la realidad, ¿no? de la sociedad en la que vivimos, que tiene sus normas y su realidad, ¿no? Porque una persona libre es la que ha entendido que la libertad es la voluntad de ser responsables de nosotros mismos. Ese es el verdadero precio de la libertad. La distorsión de este concepto es lo que finalmente se convierte en libertinaje, y es lo que muchas veces confunde Sagitario. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te animo a que te conviertas en uno de mis lectores y descubras todo lo que la astrología puede hacer por ti y cómo puede ayudarte a transformar tu vida. Te dejo por aquí abajo el enlace de mi página web donde puedes adquirir todos mis libros. Y sin más, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, acuérdate de darle un like, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones de todos mis vídeos y no te olvides de compartirlo con cualquier persona que crees que le pueda gustar o ayudar. Y recuerda que para vivir desde tu auténtica esencia debes elevar tu nivel de conciencia. Y una cosa más, nunca olvides que la estrella eres tú. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.